Shalom. Hoy quiero compartir contigo una de las armas más poderosas que tenemos en toda la tradición de la Torá, de la Kabbalah, para vencer toda peste, toda plaga, toda epidemia. Y en el Zohar están remarcadas dos tipos de tefilá, de oración. La primera es la recitación del Pitum HaKetoret, es decir, la preparación del incienso que está en la Torá. Y la segunda es el Salmo 91, Teilim Tzadik Aleph. Hoy vamos a explicar los secretos profundos que están ocultos detrás del Salmo 91, que fue llamado por el Zohar y por los sabios Shir Shel Pegaim. Sí, sería el canto de los daños, y también, según algunas opiniones, se llama Shir Shel Negaim, el canto de las pestes. El motivo por el cual son llamados así es porque en este salmo están encerrados los secretos que de alguna manera van a desprender esa fuerza espiritual en contra de todo daño y en contra de toda peste. Es cierto que los salmos no son un amuleto, son un tipo de rezo que uno tiene que hacer al Creador y obviamente esperar a obtener la respuesta. Sin embargo, veremos que este salmo es un poquito distinto. Primero lo que veremos es que este salmo, la mayoría de él, no es el que dice el salmo, el salmista, dirigiéndose al Creador, sino que es como si un ángel, una voz profética, y más tarde el mismo Creador, se dirigieran a nosotros. Es decir, este es un mensaje para nosotros, y al nosotros leer este mensaje, de alguna manera desprendemos la fuerza espiritual que se encuentra encerrada en el mensaje. Sin embargo, esta no es la parte más importante. La parte más importante del Salmo es la enseñanza que esta voz profética y que el mismo Creador nos quiere transmitir en este Salmo. Esto es lo más importante, que nosotros de alguna manera podamos interiorizar las palabras del Salmo para que éstas nos eleven a un nivel de conciencia superior en el cual todo daño y toda plaga, toda epidemia sea para nosotros un enemigo vencido. Así que lo que vamos a hacer es de alguna manera intentar explicar este salmo versículo tras versículo. Vamos a leerlo al final después todo también en hebreo. ¿Por qué? Porque en este salmo, en las palabras hebreas, detrás de las letras hebreas, se encuentran encerrados esos misterios de los cuales estamos hablando. Y al decirlo en hebreo, yo creo normalmente que los salmos y sobre todo los rezos son cosas que tenemos que entender. Creo que no por rezar en hebreo si no entiendes nada, eso va a ayudarte mucho. Sin embargo, sí considero que justo este salmo, el Salmo 91, si te esfuerzas para aprenderlo y recitarlo en hebreo, vas a ganar las dos cosas. Porque como he dicho, hay dos temas aquí. El primero, liberar el poder espiritual que ha encerrado en el salmo. Eso lo podrás hacer si lo lees en hebreo. Y la segunda es interiorizar el mensaje para elevarnos nosotros a un nivel de conciencia. Eso lo podrás hacer también si tienes no solamente una traducción, sino una explicación en español. Así que en este vídeo quiero hacer las dos cosas. Quiero primero explicar todo el salmo. No solamente explicar su sentido simple, sino su sentido profundo, según explicaciones de la Kabbalah. Pasaremos también por explicaciones del Arizal, de Rabbi Yosef Jikitilia y de otros a estos salmos. Y también aquí hay interpretaciones personales. Y también después vamos a leer el salmo entero. En hebreo os vamos a facilitar una fonética para que podáis seguirnos. Y sobre todo en estos tiempos de pandemia, es recomendable que este salmo se diga todos los días. Todos los días. El Arizal escribe que en tiempos de epidemia digamos este salmo 7 veces al día. Y no solamente con este salmo, sino también añadir el último versículo del Salmo 90.
que es Vinoam Adonai Eloheinu, Alenu Maaseh Adenu Konena Alenu Maaseh Adenu Koneneu. Todo esto lo vamos a dejar escrito para que os sea lo más fácil posible decir este salmo. Así que lo que vamos a hacer es leer versículo por versículo. Vamos a hacer una traducción libre según lo que yo entiendo, según los comentaristas, según las reglas del hebreo, y vas a ver que es un poco diferente a las traducciones españolas que hay hoy en día. De todas maneras, lo importante va a ser la explicación que le vamos a dar para que cuando lo leemos le demos la intención a la lectura según la explicación que hemos recibido. Así pues, vamos a empezar con el primer verso que dice Yoshev Beseter Elión Betzel Shaddai Itlonan. ¿Sí? Entonces, como hemos dicho, este salmo fue escrito, no hemos dicho, pero este salmo fue escrito por Moshe Rabenu, y lo que sí hemos dicho es que este salmo no es un salmo normal en el cual yo estoy diciéndole algo a Dios, sino que hay alguien que me está hablando a mí, ya sea como un ángel, una voz profética, quizás el mismo Moshe, no hay algo seguro, no hay algo claro. De todas maneras, este salmo empieza resaltando nuestra realidad dual. Empieza por decirnos Yoshev Beseter Elión, aquel que está sentado en lo oculto del Altísimo, en el lado oculto del Altísimo. Es decir, hay un lugar junto con el Creador y un lugar oculto, un lugar que es oculto a nuestros ojos aquí abajo porque es un lugar elevado, y allí hay un lugar en el cual nosotros estamos sentados junto al Creador. Después hablaremos de cuál es el lugar, pero ese no es el primer lugar donde vemos esto. También Dios, cuando se reveló de la manera más fuerte que encontramos en la Torá a Moshe Rabbeinu, le dijo, Hine makom iti. Ven, aquí, mira que hay un lugar junto a mí. Hay un lugar oculto, espiritual, en el cual cuando estamos ahí estamos junto al Creador. Entonces, Yoshev Beseter Elión, el ángel se está dirigiendo a nosotros, tú que estás sentado en este lugar oculto. ¿Y cómo nosotros estamos sentados en este lugar oculto? Obviamente no como yo estoy sentado en esta silla, sino en nuestra neshama, nuestra alma, nuestro lado espiritual. Y hay que entender que según la Cábala, el lado espiritual de la persona no está solamente dentro de la persona. El cuerpo en el Zohar es llamado Nal, es decir, zapato. ¿Por qué? Porque al igual que el zapato viste solamente el extremo inferior del cuerpo del hombre, de la misma manera el cuerpo viste solo el extremo inferior del alma. De alguna forma, el alma se viste aquí, pero sigue hacia arriba. Sí, la mayoría del alma sigue hacia arriba, y el Zohar nos dice que sigue hacia arriba hasta el trono de Dios. Es decir, debajo del trono de Dios es, digamos, el principio del alma. ¿Por qué? Porque el alma de alguna manera está dicho que es Helek Eloka Mimal, es parte de Dios, es parte de esa chispa divina que se desprende de la divinidad. Y se desprende del trono de Dios y llega hasta nosotros y viste solo el extremo. Es de verdad que el alma está también dentro de nosotros, pero está dentro de nosotros solo en su extremo final. Significa que parte de nosotros está oculta en aquel lugar arriba, junto con el Creador. Y eso es Yoshev Beseter Elión. Tú que estás sentado, ¿sí? La Shevet no solamente sentarse físicamente, sino que estás allí, estás en ese lugar oculto con el Altísimo. Y esa es la primera parte, pero la segunda parte es Betzel Shaddai Itlonan. En la sombra del Shaddai, el Todopoderoso, el Todosuficiente, Itlonan, descansarás, morarás. También estás oculto con el León, con el Altísimo. Sin embargo, también estás en la sombra. La sombra es algo que se refleja abajo y ahí viene a reflejarnos esa parte dual. También estás arriba, pero también estás abajo.
Y cuando estés bien apegado arriba, cuando seas bien consciente de ese nivel en el cual, que es tu alma, en el cual estás apegado al Creador, entonces también abajo estarás bajo la sombra del Shaddai. Sí, la sombra es algo que significa que hay algo que te está protegiendo del sol. Sombra es un sentido de protección. Y cuando estés bien apegado arriba, entonces estarás bien protegido abajo. Y no solamente estarás protegido de una manera normal, sino que el que te protege es el Shaddai. Shaddai es uno de los nombres de Hashem que, según Rabbi Yosef Jikitilia, es equivalente a la Sefirá de Malhut. Mientras que en la primera parte del versículo, Seter y Elión, según el Zohar, son equivalentes a Jochma y Binah, que están en la parte más elevada del árbol de la vida. Sin embargo, Shaddai está en el final, en Malhut. ¿Sí? Por eso es que vemos que el primer parte del versículo, Seter y Elión, oculto y altísimo, hablan de la parte de arriba, como hemos dicho, mientras que en la sombra del Shaddai estamos hablando de una parte más baja. Es la parte de aquí, en el mundo de la acción, en el mundo real en el que vivimos. Entonces, dice Rabbi Yosef Jikitilia que Shaddai es un nombre el cual hace que todos los mezikim, todos los malos espíritus, se huyan cuando ven ese nombre de 3 letras. Es por eso que en la mezuzá, siempre en la parte externa, vas a ver que está escrito Shaddai, Shin Dalet Yud, y es porque ese nombre tiene el poder de ahuyentar a todos nuestros enemigos. Por eso es que en este mundo bajo, cuando estamos bien apegados arriba, cuando estamos bien conectados con el Creador en nuestra parte espiritual, vamos a ser protegidos por este poderoso nombre, por Hashem revelándose por este poderoso nombre de todos nuestros enemigos. El segundo versículo, Omar Ladonai, Mahsi Umetzudati, Elohai Eftach Bo. Es un poco difícil traducir este versículo literalmente. Sin embargo, de nuevo esta voz profética sigue hablando con nosotros, que estamos recitando el Salmo, y nos dice, voy a decir por Hashem, por Adonai, quien es mi refugio y mi fortaleza. La voz dice, te voy a hablar en nombre de Dios, quien es refugio y fortaleza, Dios en quien confiaré. Es decir, la voz profética dice, lo que te voy a decir ahora, el mensaje que te voy a dar ahora, es un mensaje que manifiesta esa manifestación divina de protección y de refugio, de aquel Dios en quien puedes confiar. Entonces, lo que tienes que entender es que las letras de este salmo son las vasijas, las palabras son las vasijas, los kelim. La luz que se revela a través de las palabras es una luz de protección y de refugio. Por eso, que cuando yo digo las palabras del salmo, ya lo hemos dicho al principio, lo que yo revelo es esa luz de protección. Así pues, vas a ver que durante todo el salmo están recordados uno al lado del otro o uno después del otro, primero la enfermedad y después el antídoto, a veces el antídoto directamente. Y no es así por casualidad, porque también cuando yo estoy diciendo esas palabras que se refieren a enfermedad, pestes o cosas malas, lo que estoy haciendo es anulando sus fuerzas, porque revelo esa fuerza protectora del Creador hacia mí y debilito de alguna manera las fuerzas negativas del mal. Así pues, el tercer versículo nos dice, Ki'u yatzilcha mipach yakush midever havot. ¿Sí? Porque Él te salvará, yatzilcha viene de leatzil, de salvar, de la red que te atrapa y de la peste destructora. Si te fijas, hay aquí 2 tipos de salvación. La primera es una salvación de la red
que intenta atrapar y la segunda es una salvación de peste destructora. De nuevo, cuando decimos estas dos palabras, Paj y Akush y Deveravot, nos estamos refiriendo a dos tipos de fuerzas negativas que pueden atacar de alguna manera o pueden intimidar, amenazar al hombre. Cuando yo digo estas palabras tengo que tener la intención de anular esas fuerzas negativas, pero el significado detrás de esto es que, si te fijas, hay estos dos tipos de cosas negativas. La primera es una red. La red es algo que los hombres, alguien que tiene libre albedrío, puede ponerte. Y después están las pestes. Las pestes son una cosa natural, como lo que estamos viviendo ahora. Hay quien dice que quizás alguien haya sido el que lo haga, pero el proceso que estamos viendo de una enfermedad que se va pegando y se va pasando de uno al otro es un proceso natural, es una peste que depende de fenómenos naturales. Pues tendremos la protección también de ataques, también de amenazas de aquellos que tengan libre albedrío para dañarnos y también de fuerzas de la naturaleza que quieran amenazarnos. Así que procedemos al cuarto versículo. Be'evrato yasech lach betachat knafav techse tzina besojerá amito. Te cubrirá con sus alas y debajo de las plumas de sus alas te protegerá. Escudo y armadura es su verdad. Ahora, lo que es interesante ver en este versículo es que hay dos palabras que en teoría sean iguales para hablar de las alas. Aquí se está comparando, no es la primera vez, se está comparando a la divinidad como un ave que cuida a sus crías. No es la primera vez, hay otros lugares que hablan, por ejemplo, de que la divinidad sacó al pueblo de Israel de Egipto como en las alas del águila. Sí, y hay varias de esas metáforas. En esta metáfora es interesante que la primera es Evrato, que se refiere al miembro en sí, al brazo en sí del ave, mientras que Knafav, que también es alas, se refiere a las plumas. A las plumas. Así pues, el miembro en sí viene a rodear al ave, a la cría, mientras que las plumas vienen a taparles. Y es interesante porque el miembro en sí nos protege de lo que hay alrededor, mientras que las plumas que nos cubren por encima nos protegen de lo que viene de arriba. Y de nuevo, es una doble protección también a nivel material, lo que está a nuestro alrededor, pero también a nivel espiritual, de cosas más elevadas que están por encima de nosotros, ahí también estaremos cubiertos. Y de nuevo, estas tres palabras que vemos en el final del versículo, Tziná besojerá amito, escudo y armadura son su verdad, son tres palabras que nos insinúan nombres sagrados que tenemos que decir con toda la intención, porque justo en estas palabras están esas fuerzas que hemos dicho antes, fuerzas de protección y para guardarnos.